Buenas tardes a todos y bienvenidos a HolaCast Español. Soy Pedro y estoy muy contento de estar aquí con ustedes esta tarde. Hola a todos, soy Verónica y también estoy muy feliz de estar aquí. Hola Casa Español es el lugar donde aprendemos español juntos, de manera natural, sin complicaciones y con mucha diversión. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante. Algo que muchos estudiantes de español tienen, pero no siempre lo reconocen. Hoy vamos a hablar del crítico interior. Sí, el crítico interior. Esa voz pequeña que tienes dentro de tu cabeza. Esa voz que dice cosas como: espera, déjame imitarla un momento. Claro, imítala. La voz dice cosas como: no puedes hablar español. Tu acento es horrible. Todos van a reírse de ti. Es mejor que no digas nada. ¿La reconocen? ¿Escuchan esa voz cuando intentan hablar español? Esa voz es muy cruel, pero sí, creo que muchas personas la escuchan. Yo también la escuché cuando aprendía idiomas. Es muy común. Y queremos preguntarles algo directamente a ustedes, los que nos escuchan hoy. ¿Cuándo fue la última vez que esa voz les impidió hablar? Cuéntenlo en los comentarios. Queremos saber sus experiencias. Por favor, escriban sus comentarios. Aquí en HolaCast Español siempre queremos escucharlos. Sus historias nos ayudan a todos. Bueno, Pedro, ¿qué es exactamente el crítico interior? Explícalo de una manera simple para que todos entiendan. Con gusto. El crítico interior es como una persona que vive dentro de tu mente. Esta persona siempre está mirando todo lo que haces. Y cuando cometes un error, esta persona habla muy fuerte. Dice: mira, cometiste un error. Eres terrible. No puedes hacer esto. Y el problema es que esta persona habla en el momento más importante, justo cuando intentas hablar con alguien en español, justo cuando quieres hacer una pregunta, justo cuando necesitas comunicarte. Exactamente. Y en ese momento, en lugar de concentrarte en la conversación, te concentras en la voz. Empiezas a pensar: ¿estoy diciendo esto bien? ¿Cometí un error? ¿Me están juzgando? Y cuando piensas en todo eso, ya no puedes hablar bien. Tu mente está ocupada con los miedos, no con el español. Es como intentar caminar y al mismo tiempo pensar en cada movimiento de tus pies. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Si piensas demasiado en cómo caminar, empiezas a caminar de manera extraña. ¡Qué buen ejemplo, Pedro! Es exactamente así. Cuando aprendemos algo nuevo, necesitamos un poco de libertad mental. Necesitamos espacio para intentar, para equivocarnos y para aprender. Y el crítico interior destruye ese espacio. No te deja intentar porque siempre te está diciendo que vas a fallar. Oigan, les tenemos una pregunta. Cuando hablan español con alguien, ¿piensan más en la conversación o piensan más en si están hablando bien o mal? Cuéntenlo en los comentarios. Verónica, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste ese crítico interior cuando aprendías algo nuevo? Recuerdo cuando era niña y aprendía a tocar el piano. Mi profesora era muy estricta. Cuando tocaba una nota mal, ella me miraba con una cara muy seria. Y empecé a tener miedo de tocar. Me ponía nerviosa antes de cada clase. Y ese miedo hizo que tocara peor, no mejor. Exactamente. El miedo no te hace mejor. El miedo te paraliza. Y con el español es igual. Muchos estudiantes tienen miedo de cometer errores. Tienen miedo de que los nativos se rían de ellos. Tienen miedo de sonar extranjeros. No. Los errores son completamente normales. Los errores son necesarios. Sin errores no hay aprendizaje. Es imposible aprender un idioma sin cometer muchos errores. ¿Tienen miedo de cometer errores cuando hablan español? ¿O ya aceptaron los errores como parte del proceso? Queremos leer sus respuestas en los comentarios. Verónica, ¿sabes de dónde viene el crítico interior? ¿Por qué existe? Sí, es algo fascinante. El crítico interior no nació así.
se formó con el tiempo. Cuando éramos pequeños, la gente a nuestro alrededor nos corregía mucho. Los padres, los profesores, los amigos. Y esas correcciones, con el tiempo, se convirtieron en una voz dentro de nuestra cabeza. Entonces, el crítico interior es básicamente una colección de todas las personas que nos dijeron que estábamos equivocados. Y el problema es que esa voz a veces exagera mucho. Un profesor que una vez te dijo, tu pronunciación necesita trabajo, se convierte en una voz que dice, tu pronunciación es horrible y nunca va a mejorar. Sí. Es como un teléfono roto. El mensaje original era pequeño, pero con el tiempo se hizo muy grande y muy negativo. Y cuando aprendemos español, esa voz se activa con mucha fuerza. Porque hablar es mostrar quién eres. Y cuando sientes que alguien puede juzgar tu idioma, sientes que te están juzgando a ti. Por eso el crítico interior es tan fuerte cuando aprendemos idiomas. Porque no es solo un idioma. Es mucho más que eso. Pero Pedro, hay algo importante. El crítico interior no tiene que ser tu enemigo, ¿verdad? Exacto. El crítico interior quiere protegerte. Quiere que no te lastimes. Quiere que no te sientas avergonzado. Su intención no es hacerte daño. Pero el problema es que usa métodos muy malos. Como un guardia de seguridad que tiene buenas intenciones, pero es demasiado agresivo. Exacto. El guardia quiere proteger el edificio, pero si es demasiado agresivo, no deja entrar a nadie. Y en este caso, el guardia no te deja intentar hablar español. No te deja cometer errores. Y sin errores, no aprendes. Entonces el objetivo no es destruir al crítico interior. El objetivo es transformarlo. De un guardia agresivo a un amigo que te da consejos útiles. Bien dicho. Y hay cosas concretas que puedes hacer para lograrlo. Vamos a hablar de ellas. ¿Qué hace su crítico interior cuando intentan hablar español? ¿Les dice que su acento es malo? ¿Les dice que su vocabulario es pobre? Cuéntenlo en los comentarios. Quiero saber exactamente qué les dice esa voz. Es importante saberlo porque cuando conoces exactamente qué te dice, puedes cuestionarlo. El primer paso es escuchar al crítico interior con atención. No ignorarlo. No luchar contra él. Solo escucharlo. Eso parece contradictorio. ¿Por qué escuchar algo negativo? Porque cuando escuchas con atención, puedes identificar exactamente qué te dice. Y cuando sabes qué te dice, puedes cuestionarlo. Por ejemplo, si tu crítico interior dice, tu acento es horrible, puedes preguntar, ¿es eso verdad? ¿Tengo un acento? Sí. ¿Es horrible? No. Es diferente, pero no horrible. Los acentos son normales en cualquier idioma. Entonces es como un debate con tu propia mente. Sí. Y cuando debates con el crítico interior, empiezas a ver que muchas de sus afirmaciones son exageraciones. Son miedos, no realidades. Un pensamiento no es un hecho. Solo porque piensas algo no significa que es verdad. El crítico interior te da pensamientos, no hechos. Perfecto. El hecho es, estoy aprendiendo español. Cometo errores porque estoy en proceso. Cada error me enseña algo. El segundo paso es crear una relación diferente con los errores. Muchas personas ven los errores como fracasos, pero los errores son información. Si dices algo en español y la persona no te entiende, eso es información. Te dice que necesitas expresar esa idea de manera diferente. En lugar de pensar, cometí un error, soy terrible, puedes pensar, cometí un error, aprendí algo nuevo. Es un cambio pequeño en la manera de pensar, pero tiene un efecto muy grande en cómo te sientes cuando aprendes. Tengo una historia para ilustrar esto. Un amigo mío, Marco, estudió español por 3 años. Sabía mucha gramática. Podía leer textos difíciles. Pero cuando intentaba hablar, se paralizaba completamente. Su mente se bloqueaba. Eso es tan común. Conozco a muchas personas así. Saben el idioma pero no pueden hablarlo.
Marco encontró un grupo de conversación en español, un grupo pequeño, de personas amables, y fue cada semana, aunque tenía miedo. La primera vez no dijo casi nada. La segunda vez dijo algunas frases. La tercera vez tuvo una conversación corta. Después de 6 meses, Marco podía tener conversaciones normales en español. ¿Y qué pasó con su crítico interior? No desapareció. Todavía existe, pero se hizo más pequeño. Ahora Marco puede escuchar la voz y decir: «Gracias, escuché tu preocupación, pero voy a hablar de todas formas». ¡Me encanta eso! No luchar contra el miedo, no ignorar el miedo, solo decidir que vas a actuar aunque tengas miedo. Hay una palabra en español que describe eso perfectamente. Valentía. Valentía no es no tener miedo. Valentía es tener miedo y actuar de todas formas. Y todos ustedes, los que estudian español, son valientes. Aprender un idioma es una de las cosas más difíciles que puede hacer un adulto. El hecho de que estén aquí, escuchando y aprendiendo, ya es un acto de valentía. Ahora vamos a hablar de algo muy importante. La perfección es el enemigo del aprendizaje. Oh, sí, explícalo. Muchos estudiantes quieren hablar español perfectamente. Quieren acento perfecto, vocabulario perfecto, gramática perfecta. Y porque quieren eso, no hablan hasta que sean perfectos. Pero el problema es que la perfección nunca llega si no practicas. Es un círculo imposible. No hablas hasta ser perfecto. Pero para ser perfecto necesitas hablar. Entonces nunca hablas. Y nunca progresas. Es como querer aprender a nadar sin mojarte. No puedes aprender a nadar sin agua. No puedes aprender español sin conversaciones reales. Y los hablantes nativos de español también cometemos errores. Yo cometo errores. Pedro comete errores. La perfección no existe en ningún idioma. Y las personas que hablan español, los nativos, generalmente son muy pacientes con los estudiantes. La mayoría de las personas se alegran cuando alguien intenta hablar su idioma. ¿Les ha pasado eso? ¿Han intentado hablar español con alguien y esa persona fue muy amable con ustedes? Cuéntenlo en los comentarios. Esas historias positivas ayudan a todos. El tercer paso es muy concreto. Habla mucho en español, incluso cuando tienes miedo. Incluso cuando tienes miedo. Eso suena difícil. Es difícil, pero es necesario. El crítico interior se hace más fuerte cuando no hablas. Cada vez que evitas hablar español porque tienes miedo, le das más poder a esa voz. Es como el miedo a los perros. Si siempre evitas los perros, el miedo crece. Pero si gradualmente empiezas a estar cerca de ellos, el miedo se reduce. La única manera de reducir el miedo de hablar español es hablar español. Con miedo, con errores, con nervios. Pero hablar. Y no tienes que empezar con conversaciones muy difíciles. Puedes empezar pequeño. Pequeños pasos, pero pasos constantes. Eso es lo importante. Vamos a hablar de herramientas prácticas. Herramienta número 1. Hablar solo en español. ¿Hablar consigo mismo en voz alta? Exactamente. En voz alta, en español. Sobre cualquier cosa. Lo que ves por la ventana. Lo que comiste hoy. Lo que hiciste ayer. Cuando estás solo, el crítico interior tiene menos poder. No hay nadie que te juzgue excepto tú mismo. Y al principio puede sentirse raro. Pero con el tiempo, el cerebro se acostumbra a producir español de manera natural. Herramienta número 2. Grabar tu voz en español. Oh, eso da mucho miedo a muchas personas. Sí, es incómodo. Pero es muy útil. Cuando escuchas varias grabaciones, empiezas a escucharte de manera más objetiva. Y puedes escuchar tu progreso. Puedes comparar una grabación de hoy con una de hace 3 meses. Y eso es un antídoto poderoso contra el crítico interior. Cuando tienes evidencia real de tu progreso,
La voz negativa tiene menos argumentos. Herramienta número 3. Encontrar una comunidad de apoyo. Como Marco con su grupo de conversación. Personas que también están aprendiendo español o que hablan español y quieren ayudar. Porque cuando estás rodeado de personas que entienden el proceso, el crítico interior tiene menos espacio. Ves a otros cometiendo errores. Ves a otros superando sus miedos. Y eso te da fuerza. Y nosotros en Hola Cast Español somos parte de tu comunidad. Una comunidad de personas que aman el español y quieren aprender y crecer juntos. Herramienta número 4. Celebra cada pequeño éxito. Oh, eso es muy importante. Muchas personas esperan celebrar hasta que son perfectas. Pero eso puede tardar mucho tiempo. Y mientras esperan, el crítico interior tiene mucho espacio para crecer. Entonces celebra antes de ser perfecto. Celebra cuando dices tu primera oración completa en español. Celebra cuando alguien te entiende por primera vez. Celebra cuando aprendes una palabra nueva. Cada pequeño éxito es una victoria real. Y cuando celebras las pequeñas victorias, le envías un mensaje positivo a tu cerebro. Estoy progresando. Soy capaz. Puedo hacer esto. ¿Cuál fue su último pequeño éxito en español? Puede ser algo muy pequeño. ¿Entendieron una canción? ¿Pidieron algo en un restaurante? ¿Entendieron un párrafo de un libro? Cuéntenlo en los comentarios. Queremos celebrar con ustedes. Verónica, ¿qué pasa cuando el crítico interior aparece en medio de una conversación? Eso es muy práctico, porque a veces el crítico interior no aparece antes de hablar. Aparece justo cuando estás en medio de una conversación. De repente piensas, ¿dije eso bien? ¿Usé la palabra correcta? Y tu mente está en 2 lugares a la vez. La primera técnica para ese momento es respirar. Suena simple, pero funciona. Cuando sientes que el crítico interior aparece, toma un momento. Respira. Eso le da a tu cerebro un segundo para calmarse. La segunda técnica es enfocarte en el mensaje, no en la forma. Pregúntate, ¿qué quiero comunicar? No, ¿cómo debo decirlo perfectamente? La comunicación no es perfección. La comunicación es conexión. Cuando 2 personas se entienden, la conversación fue perfecta. Hay una frase que me ayuda mucho. Mi trabajo es comunicar, no impresionar. Cuando pienso eso, me relajo mucho. ¡Qué buena frase! Cuando solo quieres comunicar, el estándar es mucho más accesible. ¿Me entendió la persona? Bien. Misión cumplida. Y la comunicación exitosa, aunque sea imperfecta, construye confianza. Cada conversación le dice al crítico interior, mira, lo hice, y no pasó nada terrible. Con cada conversación exitosa, el crítico interior pierde un poco de poder. Es un proceso gradual y requiere paciencia. Les pedimos paciencia con ustedes mismos. Aprender español es un maratón, no una carrera corta. Y en un maratón, la constancia es más importante que la velocidad. Verónica, vamos a hablar de la comparación con otros estudiantes. Ah, eso es muy dañino. Cuando vemos a otras personas que hablan mejor que nosotros, el crítico interior usa eso como munición. Dice, mira, esa persona aprendió más rápido que tú. Esa persona tiene mejor acento. Y eso es una comparación injusta. Alguien puede hablar mejor que tú porque lleva más tiempo estudiando o porque tiene más tiempo para practicar. La comparación justa es solo contigo mismo. ¿Eres mejor hoy que hace un mes? ¿Puedes decir cosas que antes no podías? Si la respuesta es sí, entonces estás progresando. Y eso es lo único que importa. Y la persona que crees que habla mejor que tú, quizás también tiene su propio crítico interior. Quizás también tiene miedos que tú no ves. El crítico interior es muy democrático. Existe en las personas más seguras y en las más inseguras. La diferencia está en cómo manejas esa voz. Antes de terminar,
Vamos a resumir todo lo que hablamos hoy. Primero, el crítico interior es esa voz negativa en tu mente que te dice que no puedes hablar español. Todos la tienen. No es solo tu problema. Segundo, el crítico interior no es tu enemigo. Quiere protegerte, pero usa métodos que no funcionan para aprender un idioma. Tercero, los errores son necesarios para aprender. No son fracasos. Son información y son parte del proceso. Cuarto, hay herramientas concretas que puedes usar. Hablar solo en español. Grabar tu voz. Encontrar una comunidad de apoyo. Celebrar los pequeños éxitos. Quinto, la perfección no es el objetivo. La comunicación sí lo es. Si la otra persona te entiende, la conversación fue exitosa. Y sexto, compárate solo con tu versión anterior. Tu progreso personal es lo único que importa. Tenemos una última pregunta para ustedes hoy. Después de escuchar todo lo que hablamos, ¿qué es lo primero que van a cambiar en su manera de practicar español? Cuéntenlo en los comentarios. Ese compromiso público es muy poderoso. Sí, díganlo en los comentarios. Cuando dices en voz alta lo que vas a hacer, es más probable que lo hagas. Y nosotros los vamos a leer. Cada comentario. Estamos aquí con ustedes en este proceso. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Holacast Español. Esta conversación fue muy especial para mí. Para mí también, Pedro. Y gracias a todos ustedes por escuchar, por darnos su tarde. Eso significa mucho para nosotros. Si les gustó este episodio, por favor compártanlo con alguien que también esté aprendiendo español. Esa persona quizás también tiene un crítico interior muy activo. Y quizás este episodio la ayude.